Una vez vista la definición, así como los diferentes tipos de ética, en el presente artículo abordaremos las diferencias entre moral, ética, regla, modelo, virtud, valores y principios. Moral. La palabra moral deviene del latín mores, que significa costumbre, y puede ser entendida como la adquisición del modo de ser logrado por la apropiación o por niveles de apropiación, donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter. La moral es ese conjunto de normas consentidas libremente por la sociedad para regular su conducta individual y colectiva, y que tiene como guía realizar lo que colectivamente se considera como bueno y aceptable. Es así como la moral o el sentido de moralidad es el resultado de una evolución psicológica donde intervienen factores tales como el intelecto o la comprensión de las cosas, las emociones o los sentimientos involucrados y la voluntad o los deseos de obtener y lograr. Por otra parte, tal como lo señala M. G. Ramos en su Programa para Educar en Valores, los valores morales son valores de orden práctico. Miran las acciones del hombre en cuanto proceden de su voluntad y no de la obra que llevan a cabo. Ellos determinan el valor de la persona humana. Estos valores son relativos y cambiantes. Los valores que son en sí intrínsecos se hacen instrumentales a través de la educación y así pasan a ser extrínsecos o socialmente valorables. Así, el valor una vez conseguido le empuja a superarlo. Tampoco existe acción humana o educativa donde se pueda frenar el intento de superación hacia metas superiores. Todo valor tiene como una de sus características la bipolaridad o antivalor. La moral está constituida por dos aspectos o planos. El primero es el plano normativo y es aquel que señala siempre un debe ser. Tal como lo señala Raúl Lazzarini en su trabajo La moral, toda norma, todo imperativo, como su nombre lo indica, da una orden, manda cómo debe uno comportarse. Muchas veces se dice que la ética es la ciencia del debe ser, justamente por eso, porque estudia normas que valen independientemente de que se cumplan o no, es decir, tienen un carácter a priori. En la moral entran pues los actos aprobatorios o moralmente buenos, y los actos reprobatorios o moralmente malos. Es así como en este plano la moral es el conjunto de normas o imperativos que existen para ser realizados y que se consideran valiosos y debidos independientemente de que se realicen o no. Continuando con Raúl Lazzarini, este comenta que el segundo plano es el plano fáctico o de los hechos. Aquí se parte de la premisa de que la moral existe para ser realizada. No tendría sentido prescribir una norma si no fuera posible llevarla a cabo. Cuando se habla de la realización de la moral, se refiere a uno el plano fáctico de factum hecho, al plano de los hechos. El plano fáctico está formado por los actos concretos que se realizan conforme a las normas establecidas, es decir, el plano normativo. El plano fáctico origina lo que se conoce como moralidad. No deben confundirse pues estos términos. Moral es el conjunto de normas, reglas o imperativos, producto de una determinada época o sociedad, mientras que a la moralidad comprenden los actos realizados conforme a la moral imperante. La moralidad es la moral hecha realidad, como norma efectiva. Es la manera cotidiana en que se viven las normas, decir la serie de actos efectivos, tal como se realizan cotidianamente. Como señala Joyce en su trabajo Moral, la moral es un antecedente de la ética. Se refiere a aquellas actividades concretas para las cuales la ética es la ciencia. Puede ser definida como la conducta humana en cuanto a que está sometida libremente al ideal de lo que se considera correcto y apropiado. Ética. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. Su sinónimo latino es la voz more, de donde deriva el término moral. Tal como lo señala Lautaro Ríos Álvarez en su trabajo La ética profesional,
Ambas voces aluden a un comportamiento humano ordenado conforme a ciertos principios, postulados y normas prescritos por la cultura imperante en cada sociedad. Ellos señalan la línea demarcatoria entre lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. De la misma forma, Nelson Tepedino, en su trabajo ¿Qué es la ética?, señala que la ética, entonces, tiene que ver con lo que es bueno y lo que es malo, pero sobre todo tiene que ver con lo que uno hace de sí mismo. El bien y el mal es el fruto de nuestras decisiones. Es si eso que elegimos nos hizo realmente mejores o peores personas, independientemente de que haya alguien viéndonos externamente y sancionándonos o castigándonos. Eso es, en todo caso, lo de menos, porque en definitiva lo importante de una decisión es que lo que yo hago de mí mismo con ella. Tal como lo señala Omar Franca Tárrago en su trabajo Introducción a la ética profesional, la ética tiene 3 grandes capítulos que podríamos detallar como sigue. 1. Ética fundamental. 2. Ética de la persona. Y 3. Ética sociopolítica. La ética fundamental se preocupa de las condiciones epistemológicas que debe tener la reflexión ética de los principios y teorías sobre las que se basan los juicios morales, y en suma, pone en evidencia las distintas concepciones antropológicas y cosmológicas que subyacen a las teorías éticas. La ética de la persona se preocupa de los dilemas éticos que se suscitan en el ser humano cuando como individuo es puesto en relación con sus semejantes. Comprende entre sus ramas fundamentales a la bioética, que a su vez comprende a la ética biosanitaria, a la psicoética y a la ética sexual. La ética de las relaciones interpersonales, sean familiares o amistosas, y la ética de los pequeños grupos humanos. Por último, la ética sociopolítica, aun considerando que toda ética es personal, se preocupa de aquellos dilemas suscitados en ámbitos que trascienden a las relaciones interpersonales y tienen lugar en la sociedad o en las instituciones de ésta. La ética de la dinámica política, la ética de los sistemas económicos, de las relaciones laborales o comerciales, la ética de los medios de comunicación de masas son algunos de los problemas prácticos abordados por esta rama de la ética. Relacionándose con la definición anterior, puede decirse que moral tiene un significado más amplio que el vocablo de la ética. Tal como lo señala Raúl Cadena Cepeda en su trabajo Ética, Moral y Valores, la moral y la ética son disciplinas normativas que definen el bien y el mal, y que nos encaminan hacia el primero. Sin embargo, son diferentes en lo siguiente. La ética se finca en la razón y depende de la filosofía. La moral se apoya en las costumbres y la conforman un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Regla. La necesidad de vivir en sociedad y de interactuar unos con otros obliga a la existencia de reglas, de maneras específicas de ser y de hacer lo que de la moral y la ética emana. Una regla puede definirse como lo que debe ser cumplido por estar así convenido de forma colectiva. También puede decirse que es lo que se debe obedecer o seguir por estar así establecido, o un conjunto de instrucciones que indican cómo comportarse. Si no se viviera en una sociedad organizada, las reglas no serían necesarias. Cada quien haría lo que quisiera sin considerar a los demás. Pero desde que los individuos han establecido relaciones entre ellos, es decir, desde que viven en sociedad, las reglas constituyen el vínculo que los une. Modelo. Es una conceptualización de un evento, un proyecto, una hipótesis, el estado de una cuestión que se representa como un esquema con símbolos descriptivos de características y relaciones más importantes con un fin. Ser sometido a modelización como un diseño flexible que emerge y se desarrolla durante el inicio de la investigación como una evaluación de su relevancia. Virtud. Virtud, tal como lo señala el almanaque.com en su trabajo Virtud, deviene del latín virtus y se refiere al conjunto de comportamientos gracias a los cuales el hombre dominante podía mantenerse como tal, y la falta de virtus
era el conjunto de comportamientos que le podían hacer perder esa condición y que tenía que practicar en sumo grado cuando era sometido a la condición de siervo. La virtus era, pues, el código de conducta del dominador. Tal como lo señala Josefa Rojo Ruiz en su trabajo La virtud en los paganos según San Agustín. Para San Agustín, la verdadera virtud consiste, por tanto, en hacer buen uso de los bienes y de los males, y en referirlo todo al fin último que nos pondrá en posesión de una paz perfecta e incomparable. Sin embargo, en otro sitio dice que la virtud verdadera es un don de la gracia, y no porque lo sea de nombre, sino porque lo es en realidad, con lo que parece referirse a la virtud en el plano sobrenatural. Mientras que para Cicerón, virtud es un hábito del alma conforme a la condición de nuestra naturaleza y a la razón. Valores. Tal como lo señala Adrian van der Stey en su trabajo La opinión pública y la ética universal, por valores pueden entenderse las ideas sobre lo que es socialmente deseable. Debe ser de naturaleza muy general y por lo tanto suficientemente abstracta como para aplicarse a un amplio espectro de situaciones prácticas. En este sentido, los valores difieren de las reglas, las cuales se aplican a situaciones más específicas. No todos los valores son válidos para toda la sociedad. Los que sí lo son reciben comúnmente el calificativo de universales. Los que se aplican solo a ciertas áreas reciben el nombre de particulares. Los valores sirven como líneas directrices para la política, el pensamiento y el comportamiento. También pueden utilizarse como normas para juzgar casos particulares de estos fenómenos. El concepto de valor, tal como lo señala Encuentra.com en su trabajo Los valores y su significado, abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista se extiende por valor todo lo que hace un hombre, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Es así como un valor es una cualidad, una propiedad o una característica que atribuida a acciones, personas u objetos justifica una actitud positiva y preferencial hacia ellos. Principios. Los principios son parte del comportamiento moral de la cultura, de las virtudes, de la actitud y de la conducta de las personas en general. Los principios pueden ser morales, éticos, humanos, sociales, etc. En todos los casos serán una codificación de las cosas que el hombre ha descubierto, que son buenas o malas para él mismo y para los demás en algún momento de su historia. Tal como lo señala David Wisniewski en su trabajo Restaurando el deber y el honor al cuerpo de oficiales del ejército de los Estados Unidos, se puede argumentar que los principios y valores son lo mismo, pero se puede definir otro punto de vista, que son opuestos. En el primero no son contrarios el uno al otro porque uno se basa en el otro para crecer. En el segundo, los principios y los valores podrían ser considerados incompatibles. Los principios son la base y los valores suelen derivarse de normas aceptadas cuyas bases dependen del conocimiento contemporáneo o de ideas actuales. Es así como con esto cerramos la serie de artículos donde tratamos de abarcar de manera clara, práctica y entendible el marco conceptual histórico y actual de ética.